Muy buenos días para todos, sean todos muy bienvenidos. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Le damos la bienvenida también a los que nos acompañan por internet. Que el Señor les bendiga. Hoy continuamos un estudio que iniciamos el domingo pasado con Hechos capítulo 1 y hoy vamos a leer algunos versículos de Hechos capítulo 2. Primero, vamos a recordarnos lo que Jesús había dicho en Hechos 1:8. En Hechos 1:8, Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús les dijo que esperaran en Jerusalén la venida del Espíritu Santo. Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hasta ahí por hoy. El domingo pasado, puede dejar sus Biblias abiertas, porque ahorita vamos a buscar algunos pasajes en Isaías claves. El domingo pasado nosotros sugerimos que posiblemente el título del libro sería mejor Hechos de... ¿Quién? Hechos de Jesucristo. Se llama Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Pero realmente Lucas da pistas en varios pasajes que el domingo pasado nosotros notamos que realmente Jesucristo está presente, Jesucristo está activo. Es Jesús que escogió a Matías, el discípulo. Es Jesús que pone el plan estratégico. Es Jesucristo que escoge directamente a Pablo para ser su emisario, su heraldo especial. Hechos de Jesucristo por medio de los apóstoles y la iglesia. Ahora, cuando llegamos a capítulo 2, el famoso evento de Pentecostés, y nos hacemos la pregunta, ¿por qué Pentecostés? Nosotros creo que todos estamos familiarizados con diversas interpretaciones de ese día, diversas interpretaciones de los acontecimientos en Hechos capítulo 2. Algunas interpretaciones humanistas, otras interpretaciones podríamos llamarlas chamanistas. Hemos escuchado hasta de lenguas de poder, interpretando las lenguas de alguna forma mágica, una forma especial de poder romper poderes demoníacos. Hay otras interpretaciones psicológicas que interpretan capítulo 2. Y pues así abundan, hermanos, diferentes ideas, representaciones de lo que pasó el día de Pentecostés. Y el problema, cuando nos acercamos a este capítulo, es si abandonamos el contexto bíblico, entonces se nos va a ocurrir cualquier idea o cualquier concepto de lo que está pasando. Pero realmente la interpretación acerca del día de Pentecostés, nosotros tenemos que ir a las palabras de Dios, al contexto amplio, especialmente el Antiguo Testamento, y encontramos la clave o el contexto sano para la interpretación de lo que Dios estaba haciendo ese día. Ahora, hay muchas facetas en cuanto al día de Pentecostés, empezando por el término, por el día Pentecostés. Ese día fue 50 días después de la Pascua que se celebraba las primicias.
No voy a hablar de esa faceta mucho ahorita, pero las primicias, tanto el Espíritu Santo era primicias de la salvación eterna. El Espíritu Santo es llamado depósito, adelanto. El Espíritu Santo mismo es la primicia de aquella salvación que Cristo había ganado para su pueblo. Como los convertidos, el primer día de Pentecostés se convierte en 3,000 primicias de esa cosecha del Señor. No vamos a hablar de esa parte. Lo que vamos a hablar es la relación entre lo que Jesús habló en 1:8 y lo que el Antiguo Testamento menciona que se cumple ese día. En Hechos 1:8, Jesucristo relaciona recibir poder cuando venga el Espíritu Santo con ser testigos. Con ser testigos. La iglesia necesitaba recibir algo para poder ser algo. Ellos necesitaban poder para poder ser testigos de Cristo Jesús. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, hay todo un desarrollo del concepto de Israel como el siervo de Jehová que debía haber sido testigo de Dios a las naciones. Busquen conmigo en Isaías. En el libro de Isaías encontramos como ese juego entre la nación de Israel como testigo, como siervo de Jehová, y un individuo que cumpliría lo que Israel no cumple. En Isaías 43, Dios convoca a las naciones. En Isaías 43:8, Dios a través del profeta llama a las naciones a presentarse delante de Él, a ver cuál es el Dios verdadero. Leo en Isaías 43:8, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos, congréguense aún a todas las naciones, júntense todos los pueblos. Dice Dios, convóqueme a todas las naciones de la tierra, a ver qué dicen. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Dígame cuál de las naciones nos puede explicar todas las cosas desde el primero, desde la creación. Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Ahora Dios dice a Israel, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Ahora, Israel era llamado de Dios su siervo para ser testigo a las naciones. Israel tenía el depósito de la ley de Dios. Conocían la creación, conocía al Creador, conocía las leyes sabias de Dios, conocía el camino de redención. Dios había colocado en el centro de Israel el tabernáculo, el templo, un sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Ellos debían haber sido testigos a las naciones del perdón de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Pero ¿qué había pasado? Echándonos para atrás en capítulo 42, ¿qué es el problema del mismo Israel? Isaías 42:18, sordos, oíd, vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? El problema de Israel, hermanos, es que el Israel desobediente era ciego y sordo, él mismo. Las naciones ciegas y sordas, e Israel igual. Israel desobedecía al Señor y en lugar de ser testimonio a los paganos, imitaba a los paganos. Mi esposa y yo acabamos de terminar de leer los libros de Reyes y Crónicas. ¿Y cuántas veces
en Israel, en Jerusalén, los reyes impíos, especialmente finalizando el reino de Judá, ¿cuántas veces los reyes fueron y tomaron ídolos de Baal, de Acera o hasta de Siria y colocaban el mismo ídolo en el templo de Dios? Corrían el altar y ponían el gran Baal ahí mismo en el templo de Dios. En lugar de ser testigo a las naciones, traían el paganismo, idólatra, inmundo, aborrecible, corrompiendo la misma religión pura que Dios les había dado. Porque esto siempre, hermanos, es una tentación. ¿Cómo va a ser posible que sigamos siendo tentados con... Podemos verlo a todo nivel. El mundo inventa minifalda para que se vea todas las piernotas. Y a la iglesia se vienen las minifaldas apenas el mundo. No es la iglesia que inventó el minifalda, es el mundo que inventa el minifalda, pero apenas está en el mundo y los ocupamos en la iglesia. El mundo produce música sensual, a qué fornicar, a qué beber, a qué hacer orgías. Necesitamos esa música también en la iglesia. A mí me preguntan siempre los jóvenes, pastor, ¿se puede tatuar? Se puede tatuarse, es legítimo. Hice una pequeña investigación de los tatuajes. Usted sabe que han encontrado restos de seres humanos que datan desde 4 milenios antes de Cristo tatuados. Y encuentran en todas las culturas tatuajes rituales mágicos de formas de poder, y sigue siendo los tatuajes, siguen representando cosas de poder, del amor, de esto, de lo ahora. Yo no puedo decir que si usted zampe un corazón, hoy es día de los enamorados, un corazoncito, qué lindo, en tu brazo, rojito, con flechita. Yo no puedo decir que eso sea un pecado. El punto es el mundo pagano ha utilizado los tatuajes para representar cosas, para imprimir, y la Biblia dice, no marcarás tu cuerpo para los muertos. Estaba refiriéndose a los tatuajes de Canaán que se marcaban para poder, para evitar la muerte, para qué sé yo. Porque siempre si el mundo se tatúa, nosotros también. ¿Qué es estas ganas, hermano? De que lo que hacen los paganos necesitamos traerlo a la iglesia. ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué no nos entendemos nosotros ser testigos al mundo? ¿Cómo va a ser posible que no hayamos avanzado más allá de los israelitas? Usted sabe que en el tiempo de Ezequiel hacían pañuelos mágicos los paganos. Hacía una cinta para amarrarse a la mano. Y hay las israelitas también haciendo pañuelos mágicos y cintas mágicas también y vendiéndolas. Lo puede leer en Ezequiel capítulo 13. Israel había fracasado en ser testigo de Dios a las naciones. Más bien se convirtió en otra nación ciega y sorda. Pero en medio de ese desastre, una vez más Dios viene y promete un siervo fiel. Isaías 42, versículo 6. Isaías 42, versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Ahora habla a un individuo. Yo te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos y para que saque de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Dios promete un siervo fiel, hermano, que en contraste con Israel, él sí sería fiel. Y en lugar de acomodarse al paganismo idólatra, él más bien libraría a su pueblo, porque cargaría la culpa por ellos primero. El siervo sufriente de Isaías 53, que carga por nosotros nuestras culpas. Herido fue él por nuestras culpas. Y luego él abría los ojos de su pueblo
y sacaría de la cárcel de tinieblas a los suyos. Ahora, el cumplimiento de esta profecía, podemos volver a Hechos. Podemos volver a Hechos capítulo 2. El cumplimiento de esta profecía esperaría la obra completada de Cristo por nosotros. Para que esta profecía, el siervo de Jehová, de convertir al pueblo de Dios en un testigo fiel, hermanos, se esperaba primero la obra de Cristo por nosotros. Y Jesús debía nacer de una virgen, vivir su vida perfecta en esta tierra, subirse a una cruz por nosotros, ser acostado en la tumba, muerto 3 días, resucitar con poder y ascender al cielo. Esa obra de Cristo por nosotros, hermanos, era necesaria primero para que luego desde el cielo Jesús envíe su Espíritu Santo para que en nosotros el siervo de Jehová nos convirtiera a nosotros en testigos a las naciones. El propósito de Dios se va a cumplir. Dios va a tener testimonio entre las naciones, hermanos. Cristo es el siervo fiel, Cristo es el testigo, pero Cristo lo va a hacer a través de su iglesia. Y por eso Él dice a los discípulos: seréis mis testigos cuando hayan recibido poder del Espíritu Santo. Dios convertiría a su iglesia en testigos veraces, testigos fieles, no mentirosos, ciegos y sordos, como lo fue Israel. Ahora, el día de Pentecostés, regresando al capítulo 2, nosotros encontramos 2 señales de transformación: viento y fuego. Se llenó la casa de un viento recio, hermanos. Ese viento que representa el poder soberano de Dios. Dios está dando una señal de que el poder no es nuestro. Usted no puede, como yo jugué un poquito de básquet cuando estaba en colegio y siempre de antemano como en fútbol americano también se llega, ¿verdad? Y 1, 2, 3, ya, entonces uno se anima, ¿verdad? Y uno levanta el ánimo y ya, ahora sí vamos. Esto no es así, hermano. Los discípulos estaban sentados cuando llegó el viento. Y Dios estaba señalando la necesidad de su poder soberano. Esto no es asunto nuestro. Esto no es asunto de que vamos a ganar. No, hermanos. Esto es un asunto de que Dios soberanamente equipa. Ahora, viento en el Antiguo Testamento tiene un largo desarrollo representando el Espíritu de Dios. De hecho, el término en hebreo por viento, por espíritu, por aliento es el mismo, ruach. Y empezando en Génesis 1, el ruach de Dios se movía sobre las aguas. ¿Y qué hace el poderoso Espíritu de Dios, hermano? Del caos trae orden. De aquella masa de agua, el Espíritu de Dios ordena poderosamente, transforma una bola de agua en este mundo que conocemos. En el diluvio, el agua subió por encima de las montañas, pero sopló el ruach de Dios. Bajaron las aguas y sale otro mundo una vez más. En el Mar Rojo sopló el ruach de Dios toda la noche. Dividió el mar para salvar a su pueblo con poder. Elías es llevado al cielo en un torbellino, viento. El viento de Dios, el Espíritu de Dios, hermanos, demuestra el poder soberano transformador de lo que no es en lo que Dios quiere que sea. Por nosotros mismos, hermanos, no somos buenos testigos. Usted lo sabe. Seamos sinceros con nosotros mismos, nosotros somos pésimos. Si no es por la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, que refrene nuestra maldad, que refrene nuestros impulsos pecaminosos, hermanos, nosotros somos pésimos testigos. Pero cuando el Espíritu de Dios toma su pueblo, hermano, nos convierte en lo que no somos, para que nosotros seamos testigos de Cristo Jesús. Fuego, también en el Antiguo Testamento, ese fuego representa la gloria de Dios, la presencia de Dios. Podemos pensar en la columna de fuego con la cual Dios guió a su pueblo.
esa columna de fuego. El altar del holocausto era encendido un fuego que representaba la presencia purificador de Dios. Y ese día dice que se sentaron lenguas de fuego en las cabezas de cada uno que estaba presente. Y yo más bien pienso, hermanos, que es como que Jesús se fue al cielo en la nube. Y yo pienso que mi opinión es que esa nube era la nube de gloria del desierto. Y esa misma nube ahora se repartió en 120 nubecitas, columnitas de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese aposento alto, hermano? La gloria del Dios poderoso estaba poseyendo cada uno de los suyos. La columna de gloria en el templo reposó sobre el tabernáculo, reclamándolo como casa de Dios, como templo de Dios. Pero ahora esa nube baja y se reparte, reclamando a cada cristiano como templo del Espíritu Santo. Yo vacilo con mis amigos pentecostales, que ellos siempre quieren que yo hable lenguas. Y yo les digo, yo hago un trato con ustedes, hermanos, es que ustedes no son verdaderos pentecosteses. ¿Cómo que no? Claro que sí. No, hermanos, ustedes solo son la tercera parte. Cuando usted me manifieste viento recio, lenguas de fuego y lenguas, entonces yo voy a acompañarlos. Pero siempre falta el viento recio y las lenguas de fuego, porque esto era un acontecimiento no para ser repetido todos los domingos. Era una señal. Nosotros no necesitamos que se vengan lenguas de fuego hoy. Ya hemos visto la señal fue dada. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo posee a su pueblo. Y Dios, y Pablo lo dice, somos templos del Espíritu Santo. Y cuando dijo eso, estoy casi seguro que Pablo estaba pensando en este día de Pentecostés, cuando la columna de fuego se sentó sobre toda la iglesia y poseyó al pueblo y proclamó a cada cristiano templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué de las lenguas? Yo veo esto en primer lugar eran idiomas, no son ni lenguas angelicales ni otra especie de lenguas, eso es muy claro. En el Antiguo Testamento no se profetizó hablar en otros idiomas como ninguna manifestación del Espíritu Santo. Lo que debemos ver esto, hermanos, es en el contexto de lo que estamos viendo. Testigos a las naciones. Jesús dice, van a ser mis testigos. Resulta que Lucas específicamente dice que había de todas las naciones. Mire, esto es el lenguaje de Isaías. Seréis mis testigos a las naciones. Lucas está retomando el lenguaje de Isaías. Mi pueblo va a ser testigo a las naciones. Lo que pasa es que Dios junta todas las cosas juntos. La iglesia iba a irse, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero como un anticipo, hermanos, Dios trae a todos. Es Pascua, tiempo de Pascua. Los judíos los judíos esparcidos están en Jerusalén, de todas las naciones alrededor. Están todos en Jerusalén, hermano. Entonces Dios hace como un anticipo de lo que va a pasar. El evangelio va a ser proclamado a todas las naciones de la tierra. Y Dios permite que Pedro y los apóstoles hablen todos sus idiomas de un solo, milagrosamente. Se proclama el evangelio a todas las naciones. Dice, por decirlo así, esto es lo que va a pasar el día de Pentecostés. Viento, señal de presencia de Dios. Fuego, señal de la gloria de Dios poseyendo su pueblo. Y se levantan y Dios les da el poder de anunciar el evangelio a todas las naciones. No fueron a las naciones todavía. Las naciones vinieron a Jerusalén ese día, pero proclamaron el evangelio a todas las naciones en anticipo, como en cámara súper rápida, ¿verdad? Dios lo compacta todo, en un solo día. Y ese día proclama el evangelio a las naciones. No iba a ser repetido. Ahora tenemos que aprender el español y el alemán y ruso y las demás cosas de la forma natural. Pero ese día Dios permitió milagrosamente proclamar el evangelio a todas las naciones, porque eso iba a ser la meta. Y es para nosotros entonces señal de garantía, hermanos.
una señal de certeza que el Evangelio va a ser proclamado a todas las naciones. Ya Dios dio la señal, Dios dio el anticipo, y nosotros necesitamos ver este asunto. Entonces, una iglesia llena del Espíritu Santo, ¿cómo es? Finalizando capítulo 2, hermanos. Finalizando capítulo 2, ¿qué características tenía la iglesia al finalizar ese día de Pentecostés? 42, versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan, en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas, muchas maravillas y señales eran hechas. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, etcétera, etcétera. Mire, cuando el Espíritu Santo habita en el cristiano, ese Espíritu Santo en el cristiano armoniza con el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo en otras cosas. Por ejemplo, en otros cristianos. Por ejemplo, en la palabra predicada. ¿Quién fue que inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Es imposible que una persona diga, yo soy cristiano, yo creo en Cristo Jesús, pero no tengo ganas de reunirme con otros cristianos. No tengo ganas de escuchar la palabra de Dios predicada. Es imposible, hermano. Esa persona está mintiendo. Porque el Espíritu Santo en mí armoniza y busca la manifestación del Espíritu Santo en la palabra de Dios y en el pueblo de Dios. La cena del Señor compartía el partimiento de pan. En la cena del Señor Jesucristo prometió estar presente. Nosotros proclamamos a Cristo su venida hasta que venga. Proclamamos su muerte hasta que Él venga. Entonces, hermanos, la marca de una iglesia que ha recibido y de cristianos que ha recibido el Espíritu Santo es que ese Espíritu Santo produce el fruto de armonizar, de convivir, de acoplarse junto, en comunión, en predicación, en servicio unos a otros. Ese es el fruto de una iglesia que tiene el Espíritu de Dios. Y finalmente Jesucristo en su ministerio había dicho, el que quiere seguir en pos de mí, haga 3 cosas, ¿se acuerdan? El que quiere seguir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. Tercero, sígame. Es el Espíritu Santo, hermano. Es el Espíritu Santo que nos permite hacer esas 3 cosas. Muchas veces, especialmente en círculos hoy que ya conocemos, ¿verdad? Círculos extraños, dice, recibiréis poder. Y piensan en poder como los paganos de poder. Alguna forma mágica de poder. Los chamanes tienen poder. El poder que Jesucristo, de que habla Jesucristo, hermano, es poder de negarse a sí mismo para exaltar a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, corra la carrera que tenemos por delante. El poder de tomar nuestra cruz. Esto no es fácil. ¿Tendremos diferentes cruces para servir a Cristo en este mundo? Sí. Nuestra cruz no siempre es la misma, la suya y la mía. Pero Jesús nos hace un llamado de tomar una cruz. Tomar Dios no nos ha transportado al cielo automáticamente al creer en Él, hermano. Hay un camino y hay valles y baches, peligros y cosas difíciles por delante. Esa va a ser la cruz de cargar por Jesucristo. Es el Espíritu Santo que ha venido sobre su iglesia para que nosotros tuviéramos el poder de tomar nuestra cruz, porque por nosotros mismos no somos capaces. No somos capaces. Pero el Espíritu de Dios vino con viento recio y con lenguas de fuego sobre nosotros, para que nosotros supiéramos que Dios mismo soberanamente ha provisto el poder. Y finalmente, sígame. Dios va a dar el poder de seguir. Nosotros
concluimos aquí hoy con dos pensamientos. Uno, tenemos una gran misión, hermanos. Tenemos un gran propósito. Ningún cristiano tiene que sentirse aburrido y perdido y sin sentido en este mundo. No se preocupe. Nada menos que ser testigo de Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Salvador. Qué hermoso, qué privilegio, qué llamado, qué vocación más grande. En segundo lugar, Cristo nos ha sellado con su Santo Espíritu para que nosotros tengamos, hermanos, confianza, para que nosotros tengamos seguridad de que un poder ajeno, a como usted no manipula el viento, sino viene, así vino el Espíritu de Dios ese día, a que usted no maneja ese fuego, esa columna de fuego, sino soberanamente vino sobre la iglesia. Así de seguro, hermano, así de seguro, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Vamos a orar, oremos. Padre, gracias te damos por este pasaje tan maravilloso, cuando Jesús del cielo, habiendo ganado el derecho de derramar el Santo Espíritu sobre la iglesia, lo hizo con poder, con las señales que nosotros vemos y leemos en este pasaje. Oh Padre, nosotros como tu iglesia queremos ser esa iglesia fiel, una iglesia fiel de ser testigos de Cristo Jesús con poder. Padre, tú conoces nuestras flaquezas, nuestras debilidades, todas nuestras complicaciones, Dios. Pedimos tu perdón cuando ha sido necedad, oh Padre, terquedad. Y pedimos que, oh Padre, tú limpies nuestras mentes y corazones, inspires nuestras almas, Dios, para que como iglesia, como individuos, como familias, oh Padre, tú nos uses. Dependemos de ti, lo sabemos. Dependemos que tú abras los corazones de los que nos oyen, Dios, de que tú pues vayas delante de nosotros, de eso estamos muy claros, pero pedimos, Padre, que por nuestra parte tú nos capacites, que tú nos uses, nos levantes, Dios, para que nosotros te podamos servir. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.